mayoría de 10-5, Corte Suprema resuelve que decreto de amnistía política es constitucional y declara sin lugar recursos interpuestos en su contra. Corte Suprema también deja en jaque la llegada de la Sisi, aleja su instalación y alarga negociaciones con la ONU. Rechaza el recurso de apelación para el juez Vallecillo, quien seguirá en prisión, determina un tribunal. Movimiento de Maribel Espinosa pide interpelar al ministro de Planificación Estratégica por negociar acuerdo de cielos abiertos con Cuba sin tener facultades. La FAO dice que Honduras redujo en un 10% los niveles de inseguridad alimentaria y que el país está saliendo de la multicrisis. Fallece el destacado sociólogo y escritor Mario Pozas, uno de los intelectuales más sólidos y coherentes de Honduras. La furia del huracán Milton se hace sentir en Puerto Cortés, donde fuertes ráfagas de viento causan daños en la ciudad. Huracán Milton se enfila hacia la Florida y en Colombia, Petro también denuncia golpe en marcha tras investigación de fondos ilícitos en su campaña. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 8 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró por mayoría de votos de 10-5 que el decreto 04-2022 que contiene la amnistía política o pacto de impunidad es constitucional y declaró sin lugar los recursos presentados contra la ley. 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han encontrado ningún indicio de inconstitucionalidad en el decreto 04-2022 conocido como Pacto de Impunidad 2, cuyos efectos siguen vigentes para quienes ya fueron beneficiados y para quienes soliciten su aplicación a partir de la fecha. Significa declarar entonces sin lugar los recursos de inconstitucionalidad que por mayoría de votos en esta decisión consideran constitucional la totalidad de la norma en sus diferentes apartados. No hay un pronunciamiento parcial sobre determinados aspectos de lo contenido en la ley que lleva por nombre Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Está contemplando de que no existe ningún tipo de choque ni violación a la Constitución en relación a ninguno de los apartados. El Pleno conoció 2 amparos en los que la Sala Penal votó por mayoría, invocados por el exalcalde sanpedrano Rodolfo Padilla Sunseri, acumulados a otros casos interpuestos por jueces que acudieron a la Sala Constitucional por estimar que existía un conflicto con la norma constitucional por incorporar delitos contra la administración pública o de corrupción. Lo que le quiero decir con esto es que la Corte Suprema no se está refiriendo a casos concretos de lo presentado, sino que está considerando que toda la norma debe seguirse aplicando tal como fue aprobada por el Congreso Nacional, porque no se encuentra ningún choque con la Constitución de la República. El fallo contempla la aplicación general de amnistías tal como lo establece la Ley para Reconstrucción Constitucional del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan, considerando a defensores humanitarios, funcionarios y exfuncionarios de la administración 2006-2010. Lo que sucedió aquí, Vicente, es algo pues que debe quedar como un falla de un tecnicismo meramente legislativo. Se le da vida a lo que es un decreto legislativo al 02-2022, pero no se deroga el 02-2010. Eso mantiene vivo ambos decretos. Es como que usted ponga una montura sobre otra montura. Ambas van a tener una dualidad de funciones y eso es lo que se está dirimiendo aquí a mis espaldas. Los votos con los que la Corte Suprema de Justicia declara que el decreto 04-2022 no violenta la Constitución de la República, aún incluyendo delitos de corrupción, son los de los magistrados del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación. Los 5 votos de los magistrados del Partido Nacional son los que sí ven indicios de inconstitucionalidad en la citada ley.
Bueno, hay reacciones a favor, hay reacciones en contra. La primera reacción es la de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Y en su cuenta de X ha escrito: la histórica resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la constitucionalidad del decreto 04-2022 pone fin a los cruentos ataques del golpismo y a la persecución política desatada contra las víctimas del violento golpe de Estado del 28 de junio. Este golpe nos impuso mediante fraudes a un dictador que ahora ha sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos, ha escrito la mandataria Xiomara Castro de Zelaya. También ha reaccionado el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Así que vamos a leer rápidamente el comunicado del Central Ejecutivo y luego opiniones personales de algunos de sus miembros. Y en su comunicado indica: decisión de la Corte Suprema. El reto de la Corte Suprema de Justicia en este día era brindar un fallo que unificara al país y evitara mayor polarización sociopolítica. Sin embargo, la decisión sobre la amnistía representa para los hondureños un manto de impunidad diseñado por el actual gobierno para proteger a operadores políticos y allegados del expresidente Manuel Zelaya Rosales. 2. Compromiso con la justicia. El Poder Judicial tuvo la oportunidad de demostrar su compromiso con el pueblo hondureño, que espera decisiones enmarcadas en una justicia creíble, confiable y responsable. Sin embargo, hoy ha quedado evidenciada la politización de este poder del Estado. Rechazamos cualquier intento de tirar la piedra y esconder la mano y lamentamos que no se haya hecho justicia para todos. Además, dice que hay justicia diferenciada. Respetamos los debates y las diferencias de pensamiento dentro del Pleno Judicial. Sin embargo, condenamos el acomodo político. Los hondureños perciben ahora más que nunca una justicia diferenciada cuando se trata de proteger a los amigos de la cofradía de la corrupción, que parece ser tanto legal como constitucional. Y reitera el pacto de impunidad político en el país. La amnistía o pacto de impunidad beneficia exclusivamente al oficialismo. Recordamos las palabras de la candidata del Partido Libre, quien afirmó que esto no era un tema jurídico, sino de justicia. Esta afirmación deja claro el objetivo: proteger a quienes violan la Constitución y luego justifican sus acciones. A estos ahora se les cubre con un manto de impunidad. También ha reaccionado un funcionario del actual gobierno, Rafael Virgilio Padilla. Rafael Virgilio es comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Esto es lo que dice Rafael Virgilio Padilla. En mi condición de ciudadano hondureño defiendo la amnistía porque toda sociedad necesita perdón y olvido. Lo necesita también la familia, la amistad y la pareja. En ese sentido, felicito a la Corte Suprema de Justicia por el paso de ratificar la constitucionalidad de la última amnistía aprobada. El dirigente nacionalista Fernando Anduray también reacciona. Ya no hay dudas. La Corte Suprema de Justicia está bajo el control de Mel Zelaya. 1. No hay decisiones jurídicas, todas son políticas. 2. Garantía de votaciones, 10-5. Se confirma la traición liberal. No habrá protección constitucional contra los abusos electorales en 2025. Y una penúltima reacción, la de Ryan Daher, que es miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Indigna que se instrumentalice el Poder Judicial de Honduras bajo la excusa de amnistía. Se beneficia a corruptos de delitos de cuello blanco que tienen más pobre a este pueblo. Si la presidenta quiere absolver a sus compinches, ¿por qué no les aplica el indulto que es facultad del Ejecutivo? Y por último, el Partido Nacional. El comunicado del Partido Nacional después de este fallo emitido hoy por la Corte Suprema de Justicia declarando constitucional amnistía política. El decreto ley 04-2022, conocido por el pueblo como Pacto de Impunidad, fue promulgado por el Partido Libre con el único fin de librar del castigo penal a muchos de sus dirigentes que cometieron actos de corrupción y de delincuencia común en la administración de Manuel Zelaya.
Fueron muy pocos los miembros de Libre procesados o encarcelados por delitos políticos, pero los izquierdistas levantaron una narrativa falsa y mentirosa para arropar a delincuentes con esa amnistía. En este día, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conocerá un recurso para declarar inconstitucional ese pacto de impunidad del Partido Libre. Una vez más se pondrá a prueba la imparcialidad o parcialidad de la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se sabrá si están del lado de la justicia o del poder político actual. El pueblo los observa atentamente. Bueno, eso lo escribieron unas horas antes del fallo. Seguramente ya van a reaccionar. Y también tenemos la reacción de la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, que ha reaccionado en su cuenta de X. Vamos textualmente con el breve mensaje de Gabriela Castellanos, Cristina. La amnistía política tiene sus propios jueces, sus propias leyes y sus propios corruptos. Así se construye el poder familiar en Honduras. Bueno, y esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional el decreto que contiene la amnistía política deja en jaque la instalación de la Sisi, pues en ese decreto se le otorga una función de asesoría y ello hará más largas las negociaciones con las Naciones Unidas, advierten los activistas de la lucha anticorrupción. Vamos con el periodista José Miguel Barahona Álvarez. La legalización del decreto 04-2022 que contiene la amnistía política o pacto de impunidad pone en jaque la llegada de la Sisi, advierte la ASJ, al señalar que este fallo ahora será parte de la narrativa gubernamental para objetar ante la ONU, quizá la reforma más sensitiva que demanda para auspiciar el mecanismo. Y a partir de ahí, de una u otra forma, condicionar la venida de la comisión, a pesar de que se ha habilitado o que estaría habilitada la posible instalación, pero sin la eliminación de ese documento o ese pacto de impunidad, muy difícilmente tendríamos instalación de la comisión en el país. Irónicamente, la declaratoria de constitucionalidad de este decreto, que también establece el compromiso del Estado de Honduras para instalar la Sisi, será el factor de discordia que va a estancar más de lo que están las negociaciones con la ONU, amplió. Pero en Libre señalan que el sueño de la Sisi sigue intacto, pues nunca dependió de la vigencia o no de la amnistía política, sino del compromiso de todas las fuerzas partidarias para generar las condiciones necesarias que le permitan desarrollar su trabajo con independencia. Si necesitamos reformar para que la Sisi pueda ser un querellante directo, también podemos realizarlo. O sea, nosotros queremos que venga la Sisi a Honduras, nosotros queremos que se combata el narcotráfico, nosotros somos enemigos de los cárteles y los grupos que hacen tanto daño al país. Aunque el artículo 8 del decreto 04-2022 establece que la Sisi vendrá como un órgano asesor, cuyo personal será seleccionado por el gobierno hondureño de una propuesta de Naciones Unidas. Al final eso es lo de menos, porque lo que vale es el borrador final del convenio bilateral, donde la ONU no cederá terreno, indica este analista, para quien esa ansiada firma se ve cada día más lejana. Lo determinante para ellos es el convenio que se firme tal y cual como querellante adhesivo en el momento de que se establezca en el país y que exista realmente una institucionalidad judicial que responda a la Sisi en el momento que se dé, pero el antecedente que Naciones Unidas tiene es negativo. La revisión que pide la ONU va encaminada a la modificación del artículo 4, numeral A, que otorga la amnistía a exfuncionarios del periodo 2006-2009, varios acusados por delitos de corrupción, que este martes fueron avalados por la Corte en su fallo. Bueno, y aquí los 10 magistrados que votaron a favor de la constitucionalidad de este decreto. Rebeca Raquel Obando, Roy Pineda, Mario Díaz, Rubenia Galeano, Nelson Mairena, Odalis Nájera, Ricardo Pineda, Felipe Espir, Aida Patricia Martínez y Roxana Morales. Y estos son los que votaron en contra. Bueno, todos los magistrados que son afines al Partido Nacional. Los primeros son afines o al Partido Libre
o a una corriente del Partido Liberal. Lamentablemente tenemos que decirlo, pero esa es la piñata llamada Corte Suprema de Justicia, lamentablemente. Y estos son los nombres de los magistrados que votaron en contra: Ani Ochoa, Gaudí Bustillo, Walter Miranda, Luis Discoa y Marvin Espinal. Por unanimidad de votos, la Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada y corrupción confirma el auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el juez Marco Antonio Vallecillo Vanegas y el abogado Nelson Omar Sierra Flores, acusados por el delito de extorsión. Sobre la fundamentación jurídica y la petición que realizara el equipo de defensa de ambos imputados, se indicó por parte de los magistrados de esta Corte de Apelaciones que dado que las acciones del juez no están relacionadas directamente con el ejercicio de sus funciones, ya que la supuesta causa en los momentos de los hechos aún se encontraba en el ámbito administrativo, la causa no había sido sometida a conocimiento del órgano jurisdiccional. Por ello, el proceso penal iniciado en contra del procesado no requiere que se promueva la solicitud del antejuicio como otros procesos contra jueces. El Tribunal de Apelaciones establece que el procesado no cometió el delito imputado en el ejercicio de sus funciones como juez, ya que está siendo por el delito de extorsión, mismo que no se ha cometido en el conocimiento de una causa penal sometida a su conocimiento, sino al margen de la esfera de la jurisdicción. La portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, informó que el próximo viernes 11 de octubre se conocerá la lectura del fallo en el juicio oral y público en contra del exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Armando Aguilar Orellana, a quien se le supone responsable de 4 delitos de asesinato y el delito de asociación para delinquir. De encontrársele culpable, el exalcalde podría enfrentar penas de 80 años de prisión por los 4 delitos de asesinato, según indicó Villars. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras denunció que las fuerzas oscuras que han tenido el control en esa institución intentaron dar un golpe técnico a su gestión, queriendo repartirse puestos claves para quitarle el poder, asegurando que no permitirá esas prácticas porque llegó a ese gremio para limpiarlo y no para ensuciarlo. Un intento de golpe a su gestión denunció este martes el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, cuando en sesión de junta directiva los representantes del Frente Reivindicador Democrático presentaron una moción para asumir todos los cargos de jefatura de ese ente gremial. Y el día de ayer en junta directiva, el grupo que perdió las elecciones de manera democrática y por una diferencia de más de 1.400 votos, pues presentaron una moción con el propósito de repartirse el Colegio de Abogados como que si fuese eso un botín. Pero gracias a Dios tenemos la convicción, la fortaleza también que nos ha permitido Dios tener para parar ese tipo de situaciones. El día de ayer suspendimos la sesión ante ese intento que se pretendía dar modificando la agenda. Solórzano lamentó que una de sus compañeras del Frente Patria se haya unido a la propuesta de sus rivales políticos dentro del Colegio de Abogados para repartirse los puestos claves y nombrar personal de confianza y dejarlo sin poder. El día de ayer, entre lo que es esta persona que nos traiciona a nosotros, que comete esta sinvergüenzada, más este grupo de personas que han vivido, que son parásitos del Colegio de Abogados, pues lo que hicieron fue repartirse el cargo de administrador del Centro de Conciliación y Arbitraje, de capacitación, de la comisión también del arancel, y prácticamente ver al Colegio de Abogados como lo que nunca lo hemos visto nosotros, como un botín. El presidente de los abogados contó que su movimiento ostenta la presidencia y el fiscal del colegio, mientras la oposición, la vicepresidencia, secretaría general y la tesorería. Se quiere generar una ingobernabilidad que no la vamos a permitir. Ya he estado en comunicación con el abogado Gustavo Solórzano y cuenta con mi respaldo total y de la gente que me ha respaldado para defender ese voto que nos tiene hoy como autoridades del Colegio de Abogados y que hay un grupo que quiere respetarlo. En la denuncia del titular del Colegio de Abogados cita que entre las personas propuestas para ocupar los cargos importantes en la administración del colegio están los abogados Alex Díaz, Mario Jerez y Mario Urquía, quien tiene sus propias valoraciones ante la alerta del presidente. Es un término incorrecto porque lo que ha acontecido es simplemente una situación dentro de la junta directiva del gremio de los abogados en el cual se toman las decisiones por mayoría de los miembros que conforman la junta directiva.
Lo que sucede es que a veces existen personas que no están acostumbradas a la vida democrática y que en la vida nacional sí han estado alineados con sectores golpistas en nuestro país. En el caso nuestro no, nosotros más bien hemos sido golpeados y no golpistas. Según las autoridades del Colegio de Abogados, los intentos de bajarlo del cargo van a continuar, pero aseguran estar preparados para responder los ataques. Pero antes, en educación financiera, conozca algunas recomendaciones básicas que debe tener en cuenta si piensa endeudarse. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Recomendaciones e información mínima para considerar antes de endeudarse. Mantener un registro ordenado de todas las deudas y gastos, teniendo claro cuando el ingreso mensual ya está comprometido. Ser consciente de la capacidad de pago y, en caso de ser posible, utilizar otras opciones como el ahorro, posponer la necesidad o sustituirla por otra que esté al alcance de las posibilidades. El uso de préstamos debe restringirse para ocasiones específicas y no para compras compulsivas. Valorar los plazos del crédito considerando el bien que se quiere adquirir con el mismo, pues por ejemplo, un crédito de consumo debe ser a corto plazo porque el bien o servicio se consume o deprecia más rápido, y si el crédito es por un largo plazo, se termina pagando durante mucho tiempo un bien o servicio que ya no tiene valor. Este martes falleció el destacado sociólogo y escritor hondureño Mario Pozas en su casa de habitación en una colonia capitalina, informaron sus familiares y amigos. Mario Pozas habría sufrido un infarto y fue encontrado muerto, rodeado de los libros que tanto amaba. Pozas fue uno de los intelectuales más sólidos del país, conocedor a fondo del movimiento agrario, la reforma agraria y la cultura política y social del país. Oriundo de la ciudad de La Ceiba, Mario Pozas murió a los 77 años de edad. Sus amigos lo recuerdan como un intelectual de una extraordinaria coherencia. No aceptaba ningún trabajo, por muy atractivo económicamente que pareciera, si no iba en sus intereses y líneas de trabajo. Fue un insigne maestro del Departamento de Sociología de la UNA y recientemente estuvo en un congreso regional en donde expuso sobre la huelga bananera en Honduras, 70 años después de esa gesta histórica, y deslumbró al auditorio por sus conocimientos y profundidad sobre la realidad nacional. Honduras está de luto, debe estar de luto ante la muerte de un sociólogo muy querido que aportó mucho a la investigación social y forjó una nueva generación de investigadores sociales en los campos de la sociología, historia y trabajo social, entre otros campos. Fue profesor universitario e investigador, autor de varios artículos sobre movimientos sociales en Honduras y del libro Las sociedades artesanales y los orígenes del movimiento obrero, publicado por la Escuela Superior del Profesorado. Hoy, Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en 1978. El cuerpo del sociólogo y escritor será velado en la funeraria Espíritu Santo, ubicada en el Boulevard Suyapa. Mario Pozas fue un exquisito interlocutor con la prensa, quienes no solo compartía conocimientos, sino que también sus libros. ¿Cuántas veces tuve el privilegio de entrevistar a Mario Pozas y de pasar algunas clases en la universidad con los textos de este hombre que ven en pantalla, Mario Pozas, Víctor Mesa y otros distinguidos intelectuales hondureños? Entre sus libros, La construcción del sector público del Estado Nacional en Honduras, entre 1876 y 1979, Delincuencia, Inseguridad Ciudadana y Desarrollo Humano en Honduras, Breve historia de las organizaciones sindicales de Honduras, luchas del movimiento obrero hondureño, Honduras, visiones históricas del país, las luchas de los trabajadores hondureños organizados entre 1880 y 1993, ciudadanía y desarrollo humano, perfiles de líderes populares, Honduras, una democracia en proceso, cambio e persistencia en la educación hondureña. Preguntémonos después de estos, que son algunos de los libros, ¿cuántos hemos escrito nosotros a esta altura para que dimensionemos la figura de este sociólogo Mario Pozas, del que nos habla un colega suyo y amigo suyo, don Eugenio Sosa? Eugenio, buenas noches en este día que está de luto Honduras. Totalmente, Renato, es una pérdida enorme en términos intelectuales
en términos de un ser humano con su modestia de vida y en términos de sus valores. Mario Poza hizo contribuciones extraordinarias. Difícil terminar de entender la realidad nacional, histórica del país, sin las lecturas de Mario Poza. Textos, además de lo que ha mencionado, como la construcción del sector público en Honduras, junto a Rafael del Cid. Dirigió el informe de desarrollo humano de 2011 en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabajó sobre el tema de la desigualdad y la inequidad. Formó generaciones que le recordamos con mucho cariño y aprecio, y fue un observador y un analista atento y de búsqueda de la objetividad de la realidad nacional. Mario no se atrevía a ir a hablar sobre un tema si no lo había estudiado, si no lo había investigado, y siempre recomendaba eso a los estudiantes, que había que hablar de lo que se investigaba, que había que hablar de lo que se estudiaba, y fue muy cuidadoso y responsable en eso. Precisamente el 22 de agosto, el doctorado de Ciencias Sociales para Centroamérica de Costa Rica lo invitó a hablar sobre las huelgas bananeras, que se cumplen 70 años en Honduras, pero muchos más años en la huelga bananera de Costa Rica y de Colombia. Y Mario se dedicó semanas a prepararse, y no a hablar de Honduras, como le habían invitado, sino de hacer un análisis comparativo de lo que significaban las 3 huelgas en América Latina. Reflexionaba sobre lo que manifiesta el sociólogo Eugenio Sosa en torno al intelecto, al compromiso, a los dones, a la capacidad intelectual, que solo es fruto del estudio y de la perseverancia. ¿De dónde era originario Mario, Eugenio? Mario nació en La Ceiba, tuvo contacto y experiencia incluso con las bananeras, conoció este tema de la bananera muy de cerca en su vida personal también, y luego pues se trasladó a estudiar a Tegucigalpa, donde hizo estudios en trabajo social, después en sociología en Costa Rica, estuvo en Inglaterra haciendo estudios de doctorado. Mario era una persona extremadamente formada, estudiosa. Hace poco, cuando se había jubilado, siempre me decía: Eugenio, estoy volviendo a estudiar, estoy volviendo a aprender, porque esto de la sociología es la gran pasión de la vida. O sea que siempre estuvo aprendiendo, enseñando y escribiendo y analizando. Eugenio, siempre hay excepciones en la regla, siempre hay excepciones en la regla, pero yo soy de los seres humanos que creo que entre más inteligente y comprometido se es con una causa, más humilde también se es, y así murió Mario Pozas. Totalmente. Mario vivió toda una vida de austeridad, sin grandes preocupaciones por tener, sino por una mayor preocupación de quién era, de cómo ser, y siempre anduvo, lo recordamos muchos, caminando, llegando a la universidad, regresarse caminando, los fines de semana yendo al mercado a ver qué pensaba la gente, a conversar, a comprar sus alimentos para hacer su dieta, sus comidas, y siempre andaba ahí en transporte público también, nunca se le dio manejando carros, no le gustaba, no quería. Esa fue la vida de Mario Poza, ¿no? Eugenio, muchas gracias. A la orden, servirle. Eugenio Sosa, sociólogo hondureño. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras abrirá a mediados del 2025 la carrera de Astronomía Cultural, una apuesta académica única en el mundo para estudiantes nacionales y extranjeros, un campo para la investigación de culturas prehispánicas. Al mundo, teniendo el sitio arqueológico maya de Copán, que es la cuna de la astronomía maya. Hay cursos de astronomía cultural, hay otros centros que ofrecen especialidades en astronomía cultural, pero una licenciatura de astronomía cultural no hay ninguna universidad en el mundo que lo ofrezca. El Consejo Universitario aprobó la carrera de Astronomía Cultural en septiembre pasado y se espera que antes que finalice este año lo apruebe el Consejo de Educación Superior, y las primeras clases se impartirán a mediados del próximo año en todos los centros de la Universidad Nacional Autónoma a nivel nacional.
En otro tema, en Puerto Cortés no salen del asombro luego de que fuertes ráfagas de viento derribaran techos y árboles que mantienen varias zonas de la ciudad sin servicio de energía eléctrica por los daños causados al sistema de transmisión de energía por la caída de postes. Esta madrugada Puerto Cortés fue azotado por vientos huracanados que provocaron una devastación sin precedentes en la zona. Techos volaron, árboles fueron derribados y postes del tendido eléctrico cayeron, dejando a muchos residentes en estado de pánico. Se sintió como un tornado, pues, porque se llevó los techos, las láminas de las casas, los golpes, los estruendos dentro de los hogares. Se sentía como que si la casa se te venía encima y con mucha fuerza, con impacto. A todo el mundo lo agarró durmiendo. No hay energía desde ayer, no hay agua, bueno, lo básico no hay. Lo más triste es las personas de escasos recursos económicos. Por los que tienen, ligero arreglen sus cosas. Alrededor de la 1:30 de la madrugada de este martes, los bomberos fueron alertados sobre varios incidentes en colonias céntricas de la ciudad. La situación se tornó crítica cuando la mayoría de los servicios básicos se interrumpieron debido al extraño fenómeno climático. Hasta el momento, daños en infraestructura a nivel de techo, como usted lo puede observar aquí atrás, en el barrio Campo Rojo, también hemos tenido en el barrio San Isidro, en el barrio Buenos Aires también. A nivel de estructura, árboles que han colapsado también sobre vehículos en algunas casas. Tras el impacto del fenómeno en Puerto Cortés, muchos negocios quedaron al descubierto, expuestos a ser saqueados. Sin embargo, la policía ha tomado medidas rápidas y efectivas para proteger los bienes de los afectados. Estamos pendientes, ¿verdad?, de poder brindar toda la seguridad necesaria. Hay propietarios de centros comerciales, de negocios que todavía no han llegado y debido al tráfico también, ¿verdad?, porque algunas calles están obstruidas. La situación ha sido crítica, afectando no solo la infraestructura, sino también el servicio de energía eléctrica, así como calles abnegadas de basura. Tenemos la calle cerrada en la salida de la ciudad porque se cayeron unos postes del tendido eléctrico, donde ya las compañías de electricidad trabajan arduamente para por lo menos primero habilitar el paso y luego limpiar todos estos escombros que nos están ocasionando este problema aquí en la ciudad. Expertos indican que el fenómeno que ha tocado tierras hondureñas, trayendo consigo vientos huracanados y lluvias intensas, es consecuencia del huracán Milton, que actualmente está impactando con fuerza en Florida, Estados Unidos. Orly Martínez, Telenoticias. Ante las fuertes lluvias que azotan diferentes partes del territorio nacional, la presidenta Xiomara Castro instruyó a Copeco y SINAJER a monitorear y activar las alertas. Esto puso en sus redes sociales. Ante las lluvias ocasionadas por la vaguada que afecta a nuestro territorio, he instruido a las instituciones del Estado, especialmente a Copeco y a las que conforman SINAJER, a mantener un monitoreo constante y activar las alertas necesarias. Nuestro compromiso es proteger la vida de cada hondureño. Invito a nuestras comunidades a mantenerse alerta y en contacto con las autoridades locales preparadas para cualquier emergencia, escribió la gobernante. Bueno, y el Congreso Nacional de Honduras, aprovechándose de cualquier coyuntura para dejar de trabajar, han suspendido la sesión por cuestiones climáticas. La secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, aseguró que por las condiciones de lluvias que hay en el país, la directiva de ese poder del Estado decidió suspender la sesión legislativa que estaba convocada para este martes a las 3 de la tarde y realizarla este miércoles a las 10 de la mañana. De acuerdo a la congresista Luz Angélica Smith, se hicieron presentes más de 45 diputados. Sin embargo, la decisión fue mejor suspender y esperar que mejoren las condiciones del tiempo para que los demás parlamentarios puedan movilizarse de sus departamentos a la capital. Hay que investigar si fue por el clima o es porque seguían en semana morazánica los diputados, porque 45 se hicieron presentes, el resto no, seguían de feriado aparentemente. Nuestro experto César Quintanilla nos indica que faltan menos de 24 horas para el impacto del poderoso huracán Milton. El fenómeno sorprende y en esta jornada ha succionado hasta el mar en algunos lugares. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso.
Qué gusto saludarles. Darle información del huracán Milton en este momento produce escalofríos, porque este sistema es una verdadera máquina destructiva que continúa su avance hacia el este-noroeste. Mire lo que ha pasado en las últimas horas. Ha succionado prácticamente el mar a la altura de la península de Yucatán y el mar se ha retirado justamente succionado por esta tremenda hélice que está sobre el océano. Cuando hablamos que puede haber una marejada ciclónica hasta de 15 pies, imagine usted esto que se está presentando hoy por meteorólogos en Estados Unidos. Si sube a 3, lo tendríamos en esa presentación, y si sube a 9 es cuando precisamente llega y tapa las casas, y lo que se espera sobre algunos puntos de Tampa son hasta 15 pies de altura. Es algo monstruoso lo que aguarda. Y mire lo que sufrieron en esta jornada todos los que van en la tripulación de los cazahuracanes, porque la verdad es que la cantidad de energía ciclónica que tiene este sistema y convectividad, pues los puso a temblar a todos estos especialistas que nos proporcionan información. Precisamente este es el ojo bien definido de Milton, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora en un minuto y ráfagas superiores a 300. Por ahora, el radio de acción de vientos es de 207 millas, es decir, aproximadamente unos 300 millas, o 300 kilómetros. Y cuando ya esté sobre la Florida, mañana miércoles, será arriba de 800 kilómetros el radio de acción de vientos de este fenómeno que en esta jornada pues nos ha dejado intensas lluvias en el territorio hondureño, y conforme vaya avanzando como un huracán peligroso mayor acercándose a la costa oeste de la Florida, va a producir siempre algunas bandas externas que alcancen parte de la zona norte de nuestro país, y en horas de la madrugada, atención, en Islas de la Bahía puede pasar, pues lo mismo hacia Colón, Atlántida, que algunas bandas externas del fenómeno, algo parecido a lo que sucedió en la madrugada de ayer sobre Puerto Cortés, aquí lo vemos, pueden extenderse en este sector. Entonces hay que estar muy atentos. Y luego, pues la condición mejora en el transcurso de la mañana y hacia horas de la tarde se incrementa la humedad porque el aire caliente continúa llegando desde nuestra región, alimentando a Milton y elevando humedades. Así que los números crecen en el sur, centro y la parte oriental en lluvias para esta jornada que se avecina, jornada de miércoles. Así que lo de Milton para las próximas horas puede ser catastrófico sobre la Florida y dejar también su estela cerca del territorio hondureño. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. La licenciada Gabriela Amador es la supervisora consular de Honduras en Estados Unidos. Licenciada, buenas noches, gracias por atendernos. Hoy me preguntaba un compañero de trabajo, y tantos hondureños que viven en la Florida sin documentación, ¿cómo van a hacer en estos momentos? Así de manera breve, Gabriela, las condiciones de los nuestros documentados, no documentados en la Florida ante este fenómeno climático. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Pues nosotros nos encontramos en estado de alerta para estar atendiendo cualquier emergencia que se presenten por parte de nuestros connacionales. Desde Cancillería se han habilitado 7 líneas de emergencia, y nuestros funcionarios, tanto en el consulado de Tampa como en nuestro consulado en Miami, tienen el lineamiento de atender estas líneas telefónicas para poder brindar cualquier asistencia que sea necesaria para nuestros compatriotas que residen en la zona que va a ser afectada por este catastrófico huracán. Hemos estado haciendo la recomendación constante en nuestras redes oficiales para que nuestros connacionales sigan las redes de la Agencia Federal de Gestión de Emergencia FEMA. Pueden descargar también en sus dispositivos móviles la aplicación de esta agencia, ya que ellos van a estar brindando alertas en tiempo real para que pues ellos puedan estar al tanto de lo que está sucediendo con este huracán. También queremos alertar a nuestros connacionales a que estén pendientes también de las páginas de la División para el Manejo de Emergencia en Florida. Ellos tienen una línea telefónica que es el 800-729-3413, donde si usted todavía se encuentra en una zona de riesgo y necesita movilizarse a un refugio, usted se puede comunicar a esta línea telefónica para que ellos le puedan asistir. Y también hay otra vía alterna, que es un mensaje de texto al número 431362, donde usted puede mandar la palabra refugio acompañado de su código postal, y ahí le van a brindar las zonas donde están los refugios ubicados, los más cercanos. Estamos dando estas directrices a nuestros connacionales, ya que para resguardar sus vidas es de vital importancia seguir las recomendaciones y medidas brindadas por las autoridades locales.
De nuestra parte, pues si cualquier connacional necesita información adicional, inclusive sabemos que una de las medidas que ha tomado el gobierno local es hacer una alianza con la compañía Uber para poder brindar traslados totalmente gratuitos a estos shelters. Entonces, pues nosotros en estas líneas telefónicas, nuestros funcionarios ya están instruidos para estar atendiendo cualquier consulta, para brindar orientación y también pues para conectar con las autoridades locales de ser necesario para poder asistir en cualquier emergencia que surja durante pues este fatídico huracán que se espera llegue el día de mañana por la tarde a la costa oeste de Florida. Gabriela, y no solo la primera cuando dice catastrófico, aunque todavía no ha hecho impacto ahí en tierra firme, o fatídico, es que así están todos los funcionarios del gobierno estadounidense previendo de que este puede ser uno de los huracanes más devastadores en los últimos 100 años. Gracias por estos datos. Seguro que hay miles de hondureños en la Florida viendo TN5 en este momento, que les va a servir toda la información que tú les has proporcionado. Gabriela Amador, supervisora consular de Honduras en los Estados Unidos. Gracias de nuevo. Feliz noche. De regreso con la información nacional, la presidenta Xiomara Castro entregó este martes 5 ambulancias a igual número de alcaldes que fueron donadas por Corea del Sur como parte de las estrechas relaciones y cooperación entre ambos países. Hay una gran inversión que estamos llevando a cabo en salud, y esto viene a aunar más los esfuerzos que llevamos a cabo. Construcción, como nunca en la historia, 8 hospitales. El día de ayer se firmó también el acuerdo ya para la construcción del hospital de Choluteca. Todo este esfuerzo que estamos realizando se suma y se aúna a este esfuerzo el apoyo y el respaldo que nos está brindando el gobierno de Corea. Muchísimas gracias, embajador. En nombre del pueblo hondureño, quiero que traslade ese agradecimiento al pueblo de Corea, decirle que esta relación de amistad y de hermandad se mantiene. Los municipios beneficiados con las ambulancias son Texíhuat en El Paraíso, Manto en Olancho y los municipios de El Níspero, Macuelizo y Concepción del Sur en Santa Bárbara. La donación de los vehículos fue canalizada por la Asociación de Municipios de Honduras. La travesía de Alan Alvarenga como director de Migración culminó este lunes luego que el Partido Libre diera el visto bueno a su nombramiento como codirector electoral en el CNE, por lo que será la mano derecha del consejero Marlon Ochoa. La política migratoria de contención a una política migratoria de protección a los derechos humanos. Hemos mejorado y eficientado todos nuestros procesos administrativos, emisión de pasaportes y sistemas en todos los controles migratorios en el territorio nacional. Esto siempre bajo la instrucción de la presidenta de mejorar y acercar el gobierno de nuestra presidenta a nuestra gente. Su lugar en el Instituto Nacional de Migración lo ocupará Wilson Paz, quien se desempeñaba hasta este martes como director de protección al migrante. Hemos cerrado un ciclo muy importante en la atención a los hondureños en el mundo, específicamente en los temas de protección en situaciones vulnerables. En todo el mundo hemos resuelto situaciones de nuestros connacionales, nos llena de orgullo haber servido a miles y miles de personas. Paz asegura que Alvarenga deja una vara alta en migración, pero que hará su esfuerzo por estar a la altura del cargo. Y Gonzalo Fournier Conde se convirtió desde este lunes en el nuevo embajador de la Unión Europea en Honduras, luego de entregar al canciller Enrique Reina las copias de estilo de sus cartas credenciales que lo acreditan para desempeñar ese cargo en el país. El diplomático europeo, además de agradecer a Honduras por ser socio estratégico, destacó que junto a los Estados miembros, la Unión Europea es el primer donante de Honduras. Dijo que la Unión Europea tiene proyectos de cooperación por 183 millones de euros, además de los aportes de España, Alemania y Francia. El movimiento Todos por Honduras del Partido Liberal, que lidera la abogada Maribel Espinosa, se manifiesta en contra de la suscripción del acuerdo aéreo entre Honduras y Cuba, al exponer lo siguiente: el acuerdo en mención fue negociado y celebrado por la Secretaría de Planificación Estratégica, lo cual contraviene la Ley General de la Administración Pública, ya que según el artículo 6 de la Ley de Aeronáutica Civil, los entes reguladores en esa materia son la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo Económico. Es un acuerdo que pone
en riesgo la seguridad nacional del país, sostiene. En un segundo inciso dice que el referido acuerdo, por sus características, requiere de la aprobación del Congreso porque se trata de un tema que comporta la utilización de su territorio por otro estado y no estar comprendido en aquellos establecidos en el artículo 21 constitucional que son de competencia del Poder Ejecutivo, por lo que la conducta de dicho funcionario público merece la interpelación del Congreso por excederse en sus funciones. Asimismo, detalla que la República de Cuba está incluida dentro de la lista de países promotores del terrorismo internacional por el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que provocaría para Honduras inconvenientes con ese y otros estados en materia de tráfico aéreo. La sanción que Estados Unidos puso al gobierno de Nicaragua por usar la política de cielos abiertos con Cuba para facilitar el tránsito irregular de migrantes es otro de los factores que genera sospechas en la oposición política hondureña en el legislativo, al advertir que no quieren que ese capítulo se repita en Honduras y correr el riesgo de sanciones por parte de Washington y abrirse así un frente incómodo en las relaciones bilaterales entre ambos países. El pasado mes de mayo, el gobierno de los Estados Unidos anunció una serie de sanciones a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua por facilitar la migración irregular al tenor de un acuerdo de cielos abiertos con Cuba. Es un tema que desde el 2022 Estados Unidos lo ha identificado y le ha quitado la licencia, los permisos y la visa a las aerolíneas que están haciendo este tipo de migración irregular. Sanciones con Nicaragua que vuelven más escabroso el camino del Tratado de Cielos Abiertos entre Honduras y Cuba y que está a las puertas del tercer y último debate en el Congreso Nacional. ¿Van a venir a Honduras a turistear, a pasear? No, van a venir a Honduras para que varios cubanos vayan para Estados Unidos de forma irregular o utilizar el espacio aéreo para narcotráfico. Recuerden quiénes son los socios de Cuba: Venezuela, Nicaragua. Por consiguiente, no tiene muy buenos amigos. Curiosamente, la oposición política teme que este tratado con Cuba siga el mismo camino de Nicaragua y que más temprano que tarde la cancelación de visas y de permisos de operación de líneas aéreas sea para Honduras, que va más allá con el tratado al entregarle a Cuba la licencia de volar a Honduras por motivos comerciales o de cualquier otra índole. El artículo número 5 dice que es para vuelos comerciales y de otro tipo. ¿Qué otro tipo? Esas son las preguntas que yo me hago, de manera que yo voy a votar en contra. Los expertos en aeronavegación creen que Honduras podría tener un tratado de cielos abiertos limpio, sin los vicios de Nicaragua, donde existe una irrespetuosa dictadura, pues ningún avión o aerolínea surca los cielos de un país, dicen, sin que los Estados Unidos sepan qué lleva en su interior. Ninguna aeronave va a salir si no ha pasado su plan de vuelo diciendo: llevo pasajeros, llevo carga, llevo correo o llevo mercadería, o solamente es una aeronave estilo charter que va para tal destino llevando los pasajeros tanto, porque dan su manifiesto también. Los que se oponen al Tratado de Cielos Abiertos temen que este sea una especie de cheque en blanco para mover vía aérea ciudadanos cubanos a Nicaragua y luego a Honduras, y de aquí por tierra dejarlos ir para llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Pero coronar esta propuesta del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional no será una tarea fácil, habida cuenta que la bancada oficialista hace días perdió los votos para la mayoría simple. Ulises Aguirre, Telenoticias. El subdirector del Instituto Nacional Agrario, Rafael Alegría, informó que hay avances significativos en las negociaciones entre el sector privado, campesinos y gobierno para resolver la problemática de invasiones y acceso a la tierra, por lo que estima que la propuesta final, que incluye un paquete de reformas legales, estará lista este mes de octubre. Con el tema de las reformas al marco jurídico hemos avanzado. Ya estamos casi preparando el informe con el que prepara el desarrollo productivo también, ya por la cuarta jornada de trabajo, y con la cuestión de las ocupaciones. Aspiramos que este mes de octubre tengamos los informes, las recomendaciones, y que ya la Comisión Nacional Agraria y de Acceso a la Tierra puede tomar las decisiones que se recomienden en esta mesa.
Alegría detalló que han estado en un diálogo permanente en el marco de las 3 mesas de trabajo que se conformaron el pasado mes de julio, enfocadas a formular las reformas legales, la búsqueda de alternativas económicas para los campesinos y el desalojo de las tierras invadidas. La inseguridad alimentaria en Honduras se redujo en un 10%, informó este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y según el gobierno se está saliendo de la multicrisis dejada por la pandemia, las tormentas Eta y Iota y la carestía de fertilizantes. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. El hambre sigue siendo un gran desafío para Honduras, pero en el último año la inseguridad alimentaria en general se redujo en 10% y la grave en 20%, al bajar de 2.3 a 1.8 millones la cantidad de personas afectadas, asegura la representante de la FAO. Una cosa a celebrar es el hecho de que se ha dado una respuesta muy asertiva en el ámbito de lo que es la inseguridad alimentaria grave, que se mide a través de la clasificación integrada de fases CIF. Y si tomas el índice de la CIF del año pasado, que opera bastante en el contexto de acción humanitaria, era 2.3 millones de personas. La CIF de este año, la medición que se hizo, es de 1.8 millones de personas. Explica que ha sido difícil salir de la multicrisis desde la pandemia del COVID-19, las tormentas Eta y Iota y el aumento en los fertilizantes. La secretaria de Agricultura indica que el resultado se dio gracias al trabajo de la empresa privada y gobierno, pero principalmente porque hubo cosechas a pesar de los pronósticos de sequía. Dice que está clara que el reto es enorme y solo con un plan a largo plazo se logrará erradicar el hambre. De alguna manera entre todos hemos logrado como lograr esa producción y que haya abastecimiento de granos. Ahora el reto de la seguridad alimentaria nutricional es mayor porque debe ser constante a través del tiempo. Por eso hemos insistido en una política del sector agroalimentario. Sin embargo, las cifras presentadas por la FAO y la SAC chocan con la realidad, asegura este representante de los consumidores, pues más de 5.8 millones de hondureños están en situación de calamidad por falta de alimentos. La verdadera realidad de las personas que no tienen un salario, que no tienen recursos, que viven del campo, que no tienen una dieta proteica adecuada y que viven el día a día. Un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional revela que un 32% de abuelos y padres de familia afirma que ha dejado de comer para que se alimenten los niños en edad escolar, una grave situación que aumenta los problemas sociales, económicos y de salud. Directora del Grupo de Trabajo Conjunto Interagencial de Estados Unidos contra Almirante Yu An F. Burdian, de la Guardia Costera de esa nación, y la ministra de Defensa, Rixi Moncada, refuerza nuestra colaboración en seguridad regional y lucha contra el narcotráfico, unidos en fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y la paz en la región. Socio confiable. ¿Quién ha dicho todo esto? ¿Quién te imaginas? La embajadora. La embajadora. Laura Dow. La embajadora de los Estados Unidos. Esto es lo que ha destacado la embajadora de Estados Unidos, Laura Dow, al mostrar fotografías de la reunión de la ministra Moncada con altas autoridades de los Estados Unidos. Embajadora Dow destaca productiva gira de Rixi Moncada con altos funcionarios de Estados Unidos. Y siempre como con la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dow, ha destacado este martes en su cuenta de X las virtudes de la Secretaría de Defensa Rixi Moncada tras las reuniones sostenidas con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Dow posteó el liderazgo de mujeres como la ministra de Defensa Rixi Moncada y la general Laura Richardson de Southcom es clave para fortalecer la seguridad regional y nuestra relación bilateral. Seguimos trabajando para promover la paz, estabilidad y cooperación entre Honduras y los Estados Unidos, pero en un tono irónico, el ex precandidato presidencial de Libre, Nelson Ávila, recuerda que Estados Unidos también hablaba así de Juan Orlando. Ella interviniendo en los asuntos internos, ¿no es cierto? Esa sería la primera. Y la segunda, así dijeron de Juan Orlando también, simplemente.
Bueno, permítame, porque si no la gente no va a comprender. Vamos los dos. Sí, vamos. Lo que está diciendo Nelson, que así hablaba Estados Unidos de Juan Orlando también. ¿verdad? Así hablaba Sí, Estados porque Unidos salió un de Juan poquito Orlando. tarde la cita de Nelson Ávila. Bueno, continuemos. Este martes, en la reunión de la Coordinación General del Libre, que encabeza el presidente Manuel Zelaya, se consumó la designación de la hija de la pareja presidencial, la diputada Hortensia Zelaya, como la nueva coordinadora del movimiento 28 de junio, en sustitución de su tío Carlos Zelaya, sindicado en un narcovideo negociando sobornos con capos hondureños. A la reunión convocada por el expresidente Zelaya acudieron 11 corrientes internas, de las cuales la mayoría apoyan la candidatura del oficialismo en la figura de Rixi Moncada. La coordinación del movimiento más fuerte del Libre cambia de nombre pero no de apellido. Hortensia Zelaya, diputada e hija de la presidenta Castro, aceptó la nominación para encabezar el 28 de junio, por lo que ocupará el lugar que dejó vacante su tío Carlos Zelaya. Y lo haré con mucha honra. Yo quisiera que los resultados del proceso electoral interno hablen más que lo que yo puedo decir en este momento. Tengo el compromiso de lograr una victoria contundente para el M28 en el proceso interno, como también una victoria contundente y colaborar para lograr que nuestra próxima presidenta sea la abogada. Zelaya evadió responder si el exsecretario del Congreso Nacional continuará su incursión en el mundo político, luego que se le observara como si nada en una concentración en su natal Olancho. Yo puedo hablar sobre mis acciones y sobre mi actividad política. Ustedes tienen acceso a los demás líderes vía telefónica para conocer cuál será la agenda. Puedo hablar en mi caso por el trabajo que viene. Pero varias de las corrientes opositoras al oficialismo en Libre se quedaron con las ganas de saber cuándo se discutirá la renuncia de Carlos Zelaya en la Asamblea. Uno de ellos fue Nelson Ávila, que sorprendió a propios y extraños a su ingreso a la sede del Libre cuando muchos daban por hecho que ya no formaba parte del partido. Pero este aclara que nunca se fue y que hace el intento de armar los cuadros del 5 de julio en busca de una gran coalición con otros partidos. Somos del movimiento 5 de julio, siempre lo hemos dicho. Hay otros que deberían irse más bien del Partido Libre cuando no se cumple con todos los principios y objetivos del partido, y nosotros estamos constituyendo una gran coalición, pero también el movimiento 5 de julio es parte del Partido Libre y va a participar, o al menos está haciendo también todo para participar en las primarias internas. Al final, en la reunión de coordinadores, fueron 11 movimientos en formación los que mostraron su interés de participar en la próxima contienda primaria. 5 tendrán a Rixi Moncada como precandidata presidencial, aunque de esas corrientes varias posiblemente no cumplan los requisitos mínimos. Adelante el coordinador del movimiento Morena, liderado por Russell Tomé, quien se posiciona como el único adversario de Moncada para las elecciones de 2025. No, realmente solo hay 2 fuerzas políticas que son los candidatos presidenciales ya del partido, que son Russell Tomé y la compañera Moncada. Pero ya hay otros movimientos que van a presentar candidaturas a diputados y alcaldes. La fecha límite para presentar las planillas es el próximo 8 de noviembre. Las condicionantes mínimas para participar son el establecimiento de cuadros en 14 departamentos y 200 municipios. José Miguel Álvarez, Telenoticias. José Manuel Zelaya, exsecretario de Defensa, reapareció este martes en la sede del Libre tras su renuncia del gobierno en agosto. El exfuncionario indica que se reincorpora a su cargo de secretario de Asuntos Electorales, al tiempo de explicar que su salida fue para mantener el buen nombre de las Fuerzas Armadas y evitar suspicacias. Para evitar cualquier suspicacia, para evitar cualquier conflicto y sobre todo para mantener el buen nombre de las Fuerzas Armadas de Honduras, tomé a bien y sobre todo también respaldando la integridad de mi padre, hacerme a un lado para evitar cualquier suspicacia de cualquier investigación. Así que salimos pues con la frente en alto y sobre todo dejando varios procesos para el beneficio y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Zelaya es hijo del exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien tras ser relevado en la coordinación del movimiento 28 de junio por su vinculación en el narcovideo, se dedicará a sus actividades personales, afirmó. Y el vicepresidente del Congreso y aspirante presidencial del Libre, Russell Tomé,
rechazó este martes que el exsecretario de ese poder del Estado y exdiputado de Libre, Carlos Zelaya, participe en reuniones políticas del Partido Libre, tras salir en un narcovideo donde negociaba con capos hondureños sobornos para el financiamiento de la campaña política de Libre en 2013. Yo no estoy de acuerdo con que él participe en actividades con la bandera de nuestro Partido Libre. Él ya renunció al partido. Él tiene que separarse de nuestro partido, expresó Tomé al señalar que Zelaya debe darle paso a la renovación de esa institución política. Carlos Zelaya reapareció el fin de semana en un encuentro del movimiento M28, pero bueno, ya está consumado todo, ¿verdad? Ya está consumado todo. ¿Quién consumó todo? Su sobrina, la Pichu. Al término de una reunión de coordinación, el expresidente Zelaya posteó en su cuenta de X lo siguiente: las corrientes del Partido Libre presentaron su solicitud de inscripción para participar en elecciones internas primarias y para las elecciones generales, que será la madre de las batallas contra el bipartidismo reaccionario y golpista. El 8 de noviembre es el plazo fatal para planillas y firmas. No volverán, dijo el expresidente Zelaya y coordinador de Libre. La Ley para la Administración y Ejecución Transparente del Presupuesto Electoral para las elecciones primarias fue publicada este lunes en el Diario Oficial La Gaceta número 36.658. Este decreto le permite al Consejo Nacional Electoral realizar compras y contrataciones electorales de emergencia para llevar a cabo las elecciones primarias e internas del 8 de marzo de 2025. La ley fue publicada casi un mes después de haber sido aprobada por el Congreso Nacional, algo que fue cuestionado por la oposición, ya que significaba un retraso para el órgano electoral. El Consejo Nacional Electoral actualizó el cronograma electoral para acomodarlo al vencimiento de muchas fechas que no cumplieron con la programación establecida por los consejeros electorales del pleno anterior. Destacan en esta actualización la conclusión para finales de octubre de la exhibición del Censo Nacional Electoral Provisional, para que los ciudadanos presenten reclamos de actualizaciones, incorporaciones y exclusiones. Y para el 8 de noviembre se establece como fecha límite para adjudicar la transmisión de resultados electorales TREP. De manera casi simultánea inicia en el Consejo Nacional Electoral el proceso de inscripción de las corrientes internas que se apuntan para ir a elecciones primarias e internas de los partidos políticos que asistirán a esta contienda electoral. El calendario electoral continúa su curso y se mantiene inamovible la fecha del domingo 9 de marzo para que los ciudadanos salgan a ejercer el voto en las elecciones primarias. ¿Tú sos ciudadana? Claro, Renato, hay que ir a ejercer. No, es que eso yo no lo dudo, pues. Sí. ¿Y a dónde te ubicarás? Bueno, a mí me toca ir a votar al Hato de en medio. Ahí es mi urna, ahí voy yo. Son más inteligentes que los políticos. ¿Por qué? Porque entendiste mi pregunta, sí, pero te fuiste diplomáticamente bien. Ni me dijiste, voy a donde están los liberales, a donde están los libres. Yo voy a la urna que me corresponde. Y eso te corresponde como profesional. Así es. Más que una electora hondureña y que deposite el voto, sos periodista. Así es. Ok.